bienvenida de parte del Instituto Universitario Sofía. Buenas tardes o buenas noches, depende de dónde se encuentran en Latinoamérica. Los invitamos a colocar en el chat, si quieren, si logran, sus lugares de origen. Así vamos sabiendo de dónde estamos, de dónde procedemos. Mi nombre es Lucas Cerviño, hago parte del Instituto Universitario Sofía y coordino también el programa Florecer, que después explicaremos algo más, que haremos unos ciclos de webinar y hoy nos reúne el tema del florecimiento humano integral, interioridad y socialidad, ¿no? ¿Qué va primero, el huevo o la gallina, por decirlo así? Vamos a ver si podemos abordar algo de eso. ¿La transformación social es primero, la transformación interior es primero? ¿Van de la mano? ¿Son sistémicas? Bueno, son algunas de las preguntas o de las dudas que iremos abordando en esta hora y cuarto que estaremos juntos, acompañados por Aldo Chívico y Virginia Osorio, como habrán visto en los flyers si se han inscritos. Después diré algo de ellos. Le doy la palabra en este momento al coordinador académico del Instituto Universitario Sofía para que nos diga algunas palabras institucionales iniciando este ciclo, diciendo algo de qué es el Instituto Universitario Sofía y qué vinculación tiene esto con el programa Florecer. Javier Vaquero está por aquí, creo, así que le doy la Sí, palabra. sí. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Realmente gracias por estar hoy acá. Bueno, a todos los amigos y las amigas que veo acá, que son amigas y amigos de Sofía, América Latina y del Caribe. Primero, un gracias por hacerse parte de este momento que realmente quiero decirles, para mí personalmente es un momento muy emocionante porque es también el lanzamiento de un programa que se llama Florecer. Y este programa que lo hemos soñado, ya llevamos más casi que un año soñándolo, construyendo, tejiendo, entre varios que también están acá, es la oportunidad para nosotros también de tener un programa que junta diversas dimensiones de lo que hace Sofía América Latina. Uno, promover la sabiduría, promover el encuentro de los pueblos, de las culturas, para poder descubrir colectivamente la sabiduría en nosotros, partiendo de reconocernos y también llevándonos a la transformación de nuestro, por lo menos, ámbito cercano. Y creo que eso es lo que esperamos de este programa, que es, para mí, la verdad, esperamos que sea una de las joyas que vamos a tener dentro de Sofía, este programa que va a tener, digamos, como una larga temporada, por decir así, que no va a ser una cosa muy concreta, sino que va a tener un tiempo que esperamos que sea de más o menos un año, que ya les vamos a ir contando, que será una experiencia de 4 momentos, 4 fases, que nos va a permitir a nosotros también, no solo como Sofía, sino a todos los participantes, pues seguir irradiando a todo el continente. Y pues la idea es que este espacio de hoy, pues también va a ser la oportunidad de empezar a dialogar sobre esto. Tendremos otros webinar para poder seguir dialogándolo, para poder profundizar y esperamos iniciar en agosto con este programa. Así que también todos y todas las que están acá, pues les vamos a invitar a que se hagan parte de este programa, que va a ser demasiado, demasiado interesante, va a ser muy rico y estoy seguro que todos los que vamos a participar, que hasta yo me voy a hacer parte porque la verdad estoy muy entusiasmado, nos lo vamos a disfrutar, lo vamos a gozar y sé que vamos a generar que muchas otras personas en el continente se contagien, que no sean solo, digamos, de una visión, sino que ojalá lleguemos a los lugares más extensos que podamos alcanzar, a la ruralidad, a los lugares más cercanos de todas las poblaciones. Así que mil gracias por hacerse en parte hoy. Gracias también a Aldo y a Vicky por ser parte de esta historia, por permitirnos también contar con ustedes para este momento que, insisto, es histórico para Sofía, América Latina. Y sin duda aprovecho también para agradecerle a Lucas, a Marinchi, a todo el equipo que ha estado vinculado a este programa y obviamente también al equipo de Sofía América Latina que ha hecho esto posible. Así que hoy, bueno, solo quería dar un saludo y pues invitarles
a que permanezcamos y que obviamente nos disfrutemos este camino juntos. Un abrazo a todos. Lucas, puede seguir. Muy bien, gracias, gracias Javier. Bien, antes de iniciar solo leo de algunos países de donde estamos, así nos ubicamos, ustedes lo pueden leer también. Haití, Ecuador, Chile, no voy a repetir los países, Brasil, El Salvador, Bolivia, Argentina, Guatemala, México, Uruguay, México sigue aquí, bueno, creo, no sé si hay otros países, pero bueno, ya vamos desde un extremo al otro de América Latina, ¿sí? Por lo tanto, creo que eso ya nos coloca en contexto. Brevemente, la metodología que vamos a utilizar, así nos ubicamos. A mí, como buen profesor, me gusta dejar claro desde el inicio cómo, ¿no? Haremos una primera exposición de 20 minutos y si hay tiempo, una pregunta que haré yo como moderador al primer ponente que será Aldo. Después otros 20 minutos, la segunda ponente será Vicky, Virginia, Osorio y una pregunta y después abriremos el diálogo entre ellos dos también o las preguntas que ustedes pueden ir teniendo que les voy a solicitar que lo vayan dejando en el WhatsApp que puede facilitar si hay dos, tres preguntas parecidas, las voy reagrupando y vamos iniciando el diálogo. La idea sería que todo dure 1 hora y cuarto, son las y 13, sería 1 hora desde ahora más o menos. Eh, Bien, la idea es entonces en este webinar abordar un poco el tema del desarrollo personal, sentido de la vida, la construcción de las comunidades humanas más fraternas, más solidarias, desde este, algunos dicen perspectiva, paradigma del florecimiento humano que está emergiendo como una nueva visión de la vida humana y de la vida social. Empezaremos con nuestro invitado Aldo Chívico. Voy a decir pocas cosas de él, que son las que ya estaban en el flyer que ustedes han recibido, porque su currículum es muy amplio. Antropólogo, profesor adjunto en Columbia University y asesor en liderazgo generativo, asesora a líderes gubernamentales de Medio Oriente y de América Latina, acompaña a CEOs de diversas empresas también y ha sido director de algunos centros de paz o de resolución de conflictos internacionales ligados a Estados Unidos. Aunque ahora se va orientando más al tema, como veremos, de la dimensión, como él habla también, del ser. Y sobre todo es un amigo, un reencuentro de amigos de larga data y me da mucha alegría poder presentarlo y tenerlo aquí. Aldo, te doy la palabra. Lucas, muchísimas gracias. Es de verdad una gran alegría, una emoción estar aquí compartiendo con todos y todas ustedes. Son algunas reflexiones que les quiero proponer sobre la idea, sobre el concepto o la experiencia del florecer y he pensado que más que ofrecerle algo que nace del estudio, de la investigación, de la reflexión, hacerlo más desde mi experiencia, pensando un poco que ha sido para mí descubrir qué es el florecer, ¿no? Eh, Porque si yo pienso un poco a cómo se ha desarrollado mi vida, puedo decir que hubo una primera parte de mi existencia donde yo me he dedicado mucho a la acumulación de logros, ¿no? Donde lograr las metas, celebrar las metas, era algo prioritario, era algo muy importante, porque los logros también midían de alguna manera el aporte que yo podía dar a la sociedad, a la humanidad, a mi entorno, ¿no? Entonces, la celebración de logros con títulos universitarios, con etapas varias de la carrera y más logros significaba también incrementar de alguna manera mi valor personal, ¿no? Entonces yo diría que en esta primera parte de mi vida, sobre todo el enfoque era eh, desarrollar la existencia en una línea horizontal de la vida, ¿no? Casi que como una progresión lineal. Antes un logro, después otros, después otros, después otros. Y claro, entre un logro y otro también dificultades, también obstáculos, también resistencias, ¿no? Que yo vivía como
como resistencia, problemas, dificultades que necesitaban ser enfrentados y resueltos para poder llegar a la próxima meta, al próximo logro, ¿no? Y después, alrededor de los 35, 40 años, entre los 35 y 40 años, se abrió una crisis existencial eh, donde quizás la pregunta central que yo me estaba haciendo y nació en realidad en mi mente, en mi interior, fue, pues la vida solo es esta progresión, solo es esta colección de logros, ¿no? Y al mismo tiempo empezaba a ser siempre más la experiencia del límite. Sí, tenía unos talentos, tenía unas capacidades, pero tenía también muchas falencias. Estaba inteligente en unas cosas, no estaba inteligente en otras. Se acumulaban experiencias, entonces también eso significaba que se acumulaban errores y de alguna manera esto llevó a relacionarme, a contactarme, a descubrir con mi sombra, ¿no? Todo lo que yo durante mucho tiempo no quise mirar, ¿no? Y eso fue una experiencia esencial en este descubrimiento, en este camino del florecer, porque descubrí que no somos solamente talento, no somos solamente capacidades, no somos solamente inteligencias, sino que somos también sombras, también somos límite, también somos error, ¿no? En este periodo, que para mí significó también como salirme de muchos moldes y donde yo traté con todo el esfuerzo y con toda la voluntad y hasta con entusiasmo de encajar, ¿no? Porque de alguna manera esa era la libreta eh, que la sociedad, la religión, la familia me habían entregado, ¿no? Estaba haciendo bien la tarea, eh, pero en esta fase donde todo eso se quebró, eh, encontré a un gran psicólogo y psicoterapeuta que se volvió mi mentor. Él se llama Stephen Gilligan. Stephen Gilligan vive en California, es de Estados Unidos, de origen irlandés, y él en su juventud era un discípulo de Milton Erickson. Milton Erickson, un gran psiquiatra, seguramente algunos de ustedes lo habrán escuchado mencionar, un innovador del mundo de la psiquiatría, sobre todo en el mundo de la hipnosis, y hacía parte de este movimiento más amplio que se estaba desarrollando a partir de los finales de los años 50, después 60 y 70, del movimiento del potencial humano, del cual hacían parte él, hacía parte el sociólogo George Bateson, hacía parte la gran antropóloga Margaret Mead, y era este movimiento, ¿no? Que trataba de potenciar y ver qué podemos hacer para potenciar el ser humano. Y en varios encuentros y de supervisión que yo he tenido con Steven, me recuerdo que una vez, cuando estaba en el lleno, digamos, de esta crisis existencial, me dice, mira, Aldo, tenemos como dos propósitos en la vida. Cada uno de nosotros nace con dos propósitos. Un propósito es dar el don que contenemos en nuestro mismo a la humanidad. Y el segundo propósito es sanar una herida, ¿no? Sanar la herida del nacimiento, la herida que llevamos adentro. Y eso para mí era un concepto nuevo, también que en alguna manera, desde el punto de vista de la maturación humana, desde el punto de vista del desarrollo humano, me abría una nueva dimensión y una nueva perspectiva con respecto a todo lo que yo hasta aquel momento vivía como límite, como error, como algo que no me gustaba y que no miraba, ¿no? Y esta perspectiva y esta dimensión que un propósito fundamental de la vida es también sanar una herida, se abrió como otra dimensión del ser, ¿no?
Si antes de este momento, antes de esta crisis existencial, mi vida, como le dije, se desarrolló a lo largo de un hilo, en una línea horizontal, de logro en logro, descubrí que había también otra línea que es vertical, sobre la cual hay esta evolución del ser, ¿no? Y hay una interrelación entre estas dos dimensiones. No es que una no sea válida y la otra sea mejor. No es que la horizontal es negativa, para decirlo de alguna manera, y la vertical es la verdadera. No, es una compenetración, ¿no? Pero en el momento que yo abrí mi ser, la expresión de mi ser, incluyendo mi herida, incluyendo mirar a mi sombra y pensando a integrarla, yo he descubierto que la línea horizontal, los objetivos, los resultados, el desarrollo también temporal y espacial de la vida, era el pensum, ¿no? El compendio de la vida, era la materia primera, era la sustancia sobre la cual después yo podía explorar y crecer y evolucionar en este ser, ¿no? Entonces, ¿qué es este florecimiento del ser? Eh, Aun si eso parece, ¿no? Que vuelve de alguna manera como una conversación central hoy en el mundo contemporáneo, por lo menos en el mundo occidental, las raíces de esta conversación en realidad son muy antiguas, ¿no? Y nos podemos ir, por ejemplo, atrás hasta los filósofos grecos con Aristóteles, por el cual él hablaba, tenía esta expresión griega maravillosa que es eudaimonía, ¿no? Que en el cual decía que la meta de la vida es esta eudaimonía, o sea, es el florecimiento, es este bien supremo, ¿no? ¿Qué corresponde a qué? Corresponde a una vida plena en alineación, orientada hacia la virtud y hacia la razón, ¿no? Decía también que eso no se logra solos, y eso también es algo que yo he entendido poco a poco, ¿no? Sino que es un camino, tú no floreces por tu cuenta, tú eres parte de una flor, parte de un jardín. Entonces, es un camino que tú haces en amistad, en unión, en acompañamiento, en una comunidad. De hecho, para Aristóteles, la polis era la comunidad política, pero era la comunidad de ciudadanos que había como objetivo juntos ayudarse a vivir bien. Y yo me acuerdo que en aquella fase difícil y inquieta seguramente de mi vida, justamente hablando con Stephen Gilligan, él se había dado cuenta que yo, por las cosas que le compartía, me había como retirado, ¿no? Había cortado muchos vínculos que habían estado hasta aquel momento, vínculos muy existenciales, muy esenciales, que de alguna manera habían contribuido también a formar quién era yo, ¿no? Y él me decía, Aldo, tú necesitas una comunidad, ¿no? Porque entendía que esto que ya nos decía Aristóteles, que no florecemos separados de los demás, sino que en camino conjuntamente a los demás, ¿no? Y si nos vamos a los místicos, sobre todo a los místicos cristianos, eh, vemos que hablan de este camino hacia el verdadero ser, ¿no? Thomas Merton, por ejemplo, que es un monje, un místico que ha actualizado muchas de las categorías del misticismo más antiguo. Él habla del falso yo como esta línea horizontal. Para él, eso significa, el falso yo es esta dimensión que está en el mundo, ¿no? Y que es del mundo. Y una línea vertical que él llama el yo auténtico y que comprende y que se expresa en su plenitud en una unión con Dios que transciende la dualidad en la cual vivimos si nos quedamos en una dimensión únicamente horizontal, ¿no? Entonces, para él, para Thomas Merton, el yo falso eran las máscaras que nosotros ponemos para ser aceptados, para encajar, ¿no? Y el estrés crónico que podemos sentir, la ansiedad que podemos sentir, relaciones superficiales, la falta de compromiso, la incapacidad de compromiso, todo eso son síntomas que se manifiestan de esta máscara. Y yo me recuerdo que en este periodo
que yo estaba bien, una noche no lograba a dormir, estaba muy inquieto y me levanté y dibujé. Y yo no soy, entre los talentos que no tengo está dibujar, pero esta noche sentí como el deseo de dibujar lo que me estaba pasando y lo que yo deseaba, ¿no? Y me dibujé sentado en un sofá con un montón de máscaras en el piso, ¿no? A mis pies. Y era este deseo de autenticidad, de descubrir cuál era mi esencia real y poderla vivir y poder construir una vida desde allá, ¿no? Entonces, el yo auténtico para Thomas Merton es este ser profundo que es y que es más allá, y que vive más allá y que se encuentra más allá del ego y que se expresa ¿cómo? Que se expresa con la paz interior, que se expresa con relaciones auténticas, con una libertad interior genuina, con una capacidad, ¿no? De construir vínculos, de construir eh, y de vivir en una libertad muy grande, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos, no? ¿Cuál es nuestra esencia y a qué somos llamados? Y en estos días se me vino a la mente la frase de este gran jesuita que fue Pierre Teilhard de Chardin, ¿no? Que decía que no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, ¿no? Y creo que cuando abrimos nuestra vida, ¿no? Y muchas veces es a través de una crisis, llega este momento donde uno escoge, ¿no? Elige por dónde coge el camino, pero cuando te permites esta apertura, es cuando empiezas a asaporar eh, poco a poco, por momentos, y después quizás en manera siempre más fuerte, siempre más llena, esta realidad que somos esos seres espirituales, ¿no? Y para otro gran jesuita, Karl Rahner, que además por circunstancias de la vida en mi preadolescencia, tuve el placer y la fortuna, el privilegio de conocer. Para él el espíritu es como este centro dinámico de las personas, ¿no? Que facilita la autoconciencia, que facilita la libertad, que facilita el amor, la compasión, que posibilita la relación también con Dios. Entonces, para Rahner, el ser humano no es un sistema cerrado, ¿no? Sino que es el ser que es capaz de ir más allá de sí mismo, que es capaz de ir más allá de sí misma, ¿no? Entonces, esta línea vertical es la invitación a esta progresiva trascendencia, es una trascendencia de la dualidad, una dualidad que viene creada por el ego. Entonces, la línea horizontal, la línea del desarrollo de una existencia alrededor de etapas, de logros, de momentos, eso se vuelve este material para poder crecer, explorar, conocer, eh, ampliar esta dimensión del ser. ¿Y dónde empieza este viaje? Este viaje empieza, si yo también miro mi experiencia, además que las lecturas y los estudios, este viaje empieza con un autoconocimiento muy radical, ¿no? También el autoconocimiento hoy es una expresión que ha vuelto, ¿no? En nuestras conversaciones alrededor del desarrollo personal. Hemos vuelto también a desarrollar o descubrir herramientas muy efectivas como el enagrama, por ejemplo, ¿no? Y hay varias técnicas, varios procesos y métodos de autoconocimientos. Pero en realidad los precursores del autoconocimiento fueron en el 300, 400 eh, siglos después de Cristo, eh, los padres y las madres del desierto, ¿no? Estos jóvenes y estas jóvenes que se retiraban de su cotidianidad y se iban al desierto, en el desierto en Egipto. Y claramente la motivación, el propósito era cultivar y experimentar, tener una experiencia directa de unión con Dios, pero el método para llegar a eso era examinar la calidad de los pensamientos, ¿no? Ellos hablaban de logos moi, o sea,
pensamientos malvados, malos, ¿sí? Porque para ellos, detrás de un comportamiento que no era perfecto, detrás de un error, detrás de todo eso, había una calidad del pensamiento, ¿no? Y este pensamiento además tenía raíz en la herida original, ¿no? Entonces, examinar nuestro pensamiento, darnos cuenta de lo que nosotros nos vamos diciendo de esta conversación interna, era como el primer paso para empezar a decir, reconocer estos pensamientos malvados y después ir corrigiéndolos, ¿no? Era un trabajo de una lucha que llamaban una lucha espiritual, que además estando aislado y en silencio en el desierto se hacía aún más poderoso, pero en eso estaban enfocados, ¿no? Y encontré, leyendo material sobre eso, encontré una historia que les quería compartir, porque es una historia en la cual personalmente me encuentro, pero me parece una historia que nos dice mucho también como de la nuestra condición humana, ¿no? Y de esta línea horizontal que se cruza con una línea vertical. Es una historia también creo que nos recuerda que este trabajo de autoconocimiento no es intimismo, ¿no? No es un egoísmo para que yo pueda estar mejor, aun si seguramente muchas corrientes, muchas metodologías, programas que hay hoy tienen una agenda para volverte hasta más, más optimizado, para que puedas rendir aún más, ¿no? No, en este sentido, si miramos a la origen de las motivaciones más profundas del autoconocimiento, es para que yo pueda servir aún mejor, ¿no? No desde el ego, no desde mi herida, no proyectando hacia otros mis traumas, mis límites, mis errores, sino que desde esta línea vertical, ¿no? Desde este yo auténtico. Y la historia es la historia de tres jóvenes que desean hacerse monje. El primer joven dice, no, yo quiero dedicarme como monje a resolver el tema del hambre en el mundo y quiero darle de comer a todos los que no tienen de comer. Y el segundo dice, yo también me quiero hacer monje, dedicar toda mi vida a construir la paz, a resolver conflictos en las familias, en las sociedades, en el grupo, entre países. Y el tercer monje dice, yo también quiero ser monje, me voy y me retiro en el desierto. Pasan 10 años y los primeros dos monjes se encuentran y el primer monje, el que quería resolver el tema del hambre, se siente, admite y dice, oye, estoy muy frustrado porque he dedicado todos esos 10 años, todos los días, días y noche, sin descanso en resolver el tema del hambre en el mundo y eso sigue, eso no se resuelve, es algo que no, y me parece de desperdiciar mi vida, ¿no? Y el segundo dice, pues mira, me está pasando lo mismo, ¿no? Yo, cada vez que me parece de haber logrado resolver un conflicto, de que dos personas, dos grupos, dos comunidades, organizaciones, países se dan la mano y hacen la paz, algo pasa y vuelven. Y entonces me estoy preguntando, estoy desperdiciando mi existencia en eso. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver qué le pasó a nuestro tercer compañero. Y se van al desierto, lo encuentran y le preguntan, ¿tú qué estabas haciendo? ¿Qué has hecho y qué has descubierto en estos últimos 10 años, ¿no? Y este monje que estaba en el desierto toma un tazón de agua muy turbia por toda la arena, la pone allá en el centro de los tres y los invita a mirarla y poco a poco, en unos minutos, el agua, en la medida que la arena se sedimenta, se vuelve clara. Y cuando el agua está completamente transparente, clara, limpia, le dice a los otros dos monjes, yo estaba haciendo eso. Y claramente no creo que la lección es necesitamos irnos físicamente al desierto y estar allá, ¿no? Eh, pero sí es una invitación a preguntarnos cuál es el ser que actúa cuando nosotros interactuamos con los demás, ¿no? Es un ser que actúa desde el ego, desde la proyección, como estaba diciendo, de nuestras heridas en los demás. Es un ser que
se ocupa y vive en el mundo, pasando de logro en logro, desesperándose para cada objetivo, frustrándose para cada problema y resistencia que encuentra en el camino, o es un ser que vive la vida como el pensum que se le entregó para que pueda efectivamente florecer en toda su línea vertical. Como lo decía, no es un camino que se hace solos, ¿no? Y se hace acompañados, se hace en comunidad. Me parece también que eso es un valor de programas como lo que Sofía está diseñando, eh, que nos acompañamos en este camino, ¿no? Contándonos las penas, las dificultades, los descubrimientos, las victorias, eh, que estemos hombro a hombro, ¿no? Con los compañeros y las compañeras de viajes, ¿no? Eh, para, creo que florecer, y si pienso también al movimiento de la flor, es una apertura siempre más grande, ¿no? Y al final creo, personalmente, y es un poco la fase de la vida en la cual estoy yo, es también un trabajo de colaboración eh, con Dios, ¿no? Porque esta apertura al final es lo que invita, lo que permite esta acción de la gracia, ¿no? Que encontramos no afuera de nosotros, pero quizás el lugar es la profundidad más profunda de esta apertura que tenemos, ¿no? Entonces, para mí, el florecer es eso, es un proceso, es una aventura, es un camino, es un descubrimiento, es algo que durará hasta el último respiro de nuestra existencia a lo largo de estas dos líneas, la línea horizontal y la línea vertical, donde lo horizontal es la materia primera, la sustancia, el pensum, y la verticalidad, esta progresiva trascendencia que nos lleva a vivir nuestra existencia siempre más desde lo que Thomas Merton llamaba nuestro yo auténtico. Y era un poco lo que les quería compartir. Gracias, gracias Aldo. Creo que bueno, has hecho un recorrido muy variado desde la psicología, la mística, la espiritualidad, con un respiro amplio también, ¿no? Pasando por ese don y herida que habita en cada uno de nosotros y que el florecimiento pasa por reconocer ambas cosas, no solo la belleza de la flor, sino esa semilla que se abre y que significa una herida también. Nos has hecho visitar velozmente a los griegos, la eudemonía, la polis, máscara, yo auténtico, y este ejercicio de autoconocimiento, no como un ensimismamiento, sino como un florecer para ayudar a florecer a otros. Tal vez no lo has dicho con esas palabras, pero creo que estaba en esa horizontalidad y verticalidad. Y sobre todo te agradezco haber partido desde tu propia experiencia, ¿no? Creo que eso es muy sapiencial y muy de la sabiduría y también de la apuesta de Sofía. Para estar en los tiempos, voy a dejar la pregunta para más adelante y le voy a dar la palabra a Vicky. Entonces, Vicky Osorio o Virginia Osorio es socióloga uruguaya, magíster en diseño y gestión de programas sociales, investigadora de florecimiento humano, miembro de la Corporación 213, eh, peregrina por distintos países de Latinoamérica, amiga, hermana de la vida, diría, así que es una alegría poder compartir este momento. Ella nos va a llevar a todo el ámbito más social, vuelvo a decir, no se trata de ver dicotomías, sino dónde está la interrelación y las profundizaremos luego. Eh, a ti la palabra, Vicky. Muchísimas gracias, Lucas, y también a Aldo por esta intervención y por la posibilidad también a todos y a todas de compartir y de escucharnos y de hacernos estas preguntas que tienen que ver con el florecer. En mi caso voy a hacer un zoom de esa flor, vamos a ir al jardín y con un poco de distancia llegamos hasta el planeta. No voy a llegar al cosmos porque sería demasiado, pero sí para entender hacia dónde va a ir un poco esta conversación o hacia dónde vamos a enfocar un poco
esta intervención ahora. Y un par de salvedades. También hablar, que voy a hablar un poco sobre el desarrollo, o sea, investigar sobre el florecimiento humano integral es muy reciente, de hecho no hay casi investigadores e investigadoras sobre esto, es como un paradigma emergente o una propuesta o un enfoque, de alguna manera, que amplía la visión del desarrollo humano y del desarrollo humano integral. O sea, es como que trata de jugar un poco con los términos. En ese sentido, también desde la sociología o mirar el desarrollo, uno lo puede hablar desde distintos ángulos, porque es algo muy interdisciplinario que tiene muchas dimensiones. Entonces, aquí vamos a mirar también desde la parte más como cultural, ¿no? Desde lo que tiene que ver con esta propuesta de teoría. Comparto pantalla para no irme de tiempos. A ver, ¿se ve? Sí, adelante. Ahí está. Bueno. De alguna manera, la pregunta que podemos tratar de responder en este espacio es qué condiciones, qué cosas permiten que nuestro florecimiento sea posible, qué condiciones generan que una vida de alguna manera sea vivible, o sea, qué es vivir bien. Qué nos hace florecer, ¿no? O sea, Aldo recién hacía un recorrido, un camino, ¿no? Y también como condiciones, como contexto, ¿no? ¿Qué cosas hacen que nosotros podamos vivir? ¿Qué condiciones permiten que podamos vivir? ¿No? Y en ese poder vivir que permite que podamos florecer, no solamente sobrevivir, sino florecer. Y una de las paradojas más grandes que tenemos en este tiempo y que tienen que ver con el desarrollo es que estamos en un tiempo de grandes avances tecnológicos, de récord en riqueza a nivel material, que hay una hiperconectividad, que hay avances tecnológicos fantásticos que permiten y alargan nuestra posibilidad de vivir. Y al mismo tiempo es un tiempo donde se registra una importante y significativa vulnerabilidad en la sociedad, ¿no? Hay una gran epidemia de soledad, se siente que, y se habla mucho de salud mental, no sé si ustedes han visto o algunos sigue las Naciones Unidas, pero habla de ciertas cosas que uno diría no sería necesario que alguien diga que tenemos que cuidar nuestra salud mental, que sería importante dialogar, o sea, que las Naciones Unidas pongan estas palabras significa que hay algo que se lee a nivel planetario que está siendo degradado. No solamente la cuestión ambiental y planetaria, sino también desde el punto de vista humano. Estamos fragmentados. Entonces, una de las cosas que, al menos para dar un poco de elementos o de estadísticas, todavía en el mundo en el que vivimos hay un 8,4% de personas que viven en extremada pobreza en el mundo. O sea, teniendo en cuenta la cantidad de riqueza que hay, si vemos al otro lado, también el 1% ha tenido un crecimiento económico escandaloso prácticamente, ¿no? Al mismo tiempo, hay científicos que dicen que venimos también superando los límites planetarios, ¿no? Un número en estadísticas que habla de que los separados sobrepasados 6 de 9 de lo que podríamos, para no desaparecer, y una de cada 6 personas experimentan su soledad. Si vamos a más o menos a la cantidad de personas que estamos aquí, podríamos decir que más de los que están presentes aquí, seguramente alguno o alguna experimenta soledad, ¿no? Si somos un poco fieles a esta estadística. Ojalá que no, pero podría suceder. ¿Qué pasa? Que el desarrollo, o la propuesta de desarrollo humano, tienen presente la Agenda 2030, ¿no? O sea, no, aquí no vamos a hacer un recorrido, capaz que más adelante una breve como mención, pero las promesas del desarrollo evidentemente no están cumpliéndose, ¿no? Por un lado, la desigualdad permanece, hay una gran fragmentación social, hay un aislamiento muy grande, o sea, hay una pérdida de sentido comunitario de las personas. ¿No? Esta sensación de soledad tiene que ver con eso también. La crisis ecológica, o sea, la naturaleza la vamos destruyendo, no sabemos, yo nunca había pensado que uno puede hoy hablarle a las nuevas generaciones de construir un futuro mejor. Es muy difícil porque no sabemos si va a haber planeta, o sea, qué tipo de posibilidad de proyección, ¿no? Y eso también tiene que ver con nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Hay autores que denuncian nuestro vínculo extractivista también, ¿no? Y después también, y esto que yo les decía, que las Naciones Unidas empiezan a tomar nota de ciertos aspectos más psicológicos o más sociales
o de esta pérdida que tenemos de sentido o esta búsqueda de sentido, ¿no? Por eso estas cosas están muy conectadas. Entonces, en la teoría del desarrollo, esto es un repaso muy rápido y gráfico, a decir verdad. Cuando se empezó a hablar de desarrollo y de desarrollo humano, se empezó a hablar del cubrir las necesidades básicas insatisfechas, de alguna forma. Esta es la manera de garantizar la vida, no solamente crecimiento económico, sino garantizar algunos mínimos. Más adelante, en las teorías del desarrollo humano aparecen autores como Zen y como Nussbaum que hablan de aumentar la capacidad de libertad, o sea, las libertades y las capacidades para poder realmente ser más plenamente. No alcanzaba solamente con cubrir las necesidades, sino que había ciertas capacidades que había que desarrollar, ¿no? Entre esas también la capacidad de agencia, de ponerse de acuerdo, de participación ciudadana. Más adelante también, y por lo que viene sucediendo, hay una gran crisis de confianza y dificultades con la cohesión social, entonces se empieza a mirar también el tema institucional, qué está pasando con las instituciones, que cada vez perdemos mucha confianza en ellas, y el tema de la naturaleza. Entonces el desarrollo pasó de ser desarrollo humano sostenible, y de alguna manera se van agregando estas dimensiones porque hay una comprensión de que la posibilidad de ser o de florecer necesita de muchas dimensiones, no solamente el crecimiento económico, sino ciertas condiciones mínimas de vida, ciertas capacidades, instituciones o entornos que lo garanticen, ¿no? Y un planeta que nos permita respirar, vivir, alimentarnos. Estas condiciones que con el tiempo se van comprendiendo también se traducen, ¿no? En líneas de trabajo, en líneas de políticas públicas, ¿no? En una comprensión. Entonces aquí volvemos de nuevo a cómo ha sido promulgado o orientado el desarrollo. Por muchas décadas estuvimos optimizando las capacidades, por así decir, o la posibilidad de optimizar que alguien pudiera tener techo, comida, salud. Muchos años las políticas públicas, las necesidades básicas insatisfechas, el tema de la educación, de la salud, de la vivienda, fueron las orientaciones principales para garantizar un mínimo de condiciones de vida. Luego empezamos a dotarlas de capacidades, ¿no? Para que pudieran estar más nutridas y puedan moverse de una manera más autónoma. Últimamente se viene comprendiendo y reflexionando, volver a la ley básica de la Tierra, que la floración exitosa es un fenómeno colectivo, no es un fenómeno individual, depende de la fertilidad, del suelo común, del micelio. Entonces es una metáfora, pero que tiene que ver también con los entornos que generan estas posibilidades. Esta metáfora del jardín, de alguna manera, también se vincula con otro elemento muy importante y que cuestiona, porque si nosotros estamos hablando aquí de este crecimiento o de este suelo común, tenemos muchísimas formas de habitar este suelo común. Basta pensar en el continente latinoamericano, en la diversidad de culturas y en las posibilidades que algunas culturas tienen más de desarrollarse que otras, o de habitar su territorio que otras, por distintas razones, o por cuestiones culturales, o por cuestiones políticas, o por cuestiones económicas. No todas las personas pueden desarrollarse o todas las comunidades plenamente en su territorio, ¿no? Y hay como algunos autores también aquí hablan de la necesidad de hablar de ontologías relacionales. No alcanza con existir, es importante coexistir. Si para una cierta cultura determinados ciertos estándares de vida es necesaria, pero para otras no necesariamente se necesitan tantas cosas materiales para poder vivir, ¿cómo hacen para coexistir estas dos formas de comprender la vida y habitar un territorio? Y que no, en verdad hay una historia que cuenta la historia demográfica de la humanidad, de la lucha por los territorios y cómo se van generando espacios de dominación, etcétera, pero sin ir a eso, ¿no? Nosotros de alguna manera crecemos y respiramos, y para muchas culturas ser, crecer y respirar tiene una relación muy intrínseca con la tierra, la identidad y el ser. Y por lo tanto, esas comunidades hoy no tienen la posibilidad de poder ser porque hay otros que priorizan otras maneras de habitar el territorio. Entonces, es para dar un ejemplo, ¿no? Hay una investigación, les recomiendo, que está haciendo Sofía y que está acompañando a Caritas, que justamente habla del acceso a la tierra y gobernanza, y donde se evidencia muchísimo este desafío, que tiene que ver con de qué manera estas distintas formas de habitar, estos pluriversos, como dicen a Arturo Escobar, que es uno de los autores que trabaja esto, pueden coexistir, convivir, no solamente por la forma de habitar el hombre, el territorio y la mujer,
y las comunidades, sino también la relación con la naturaleza, esta relación de reciprocidad o de, sí, sí, de interdependencia, podríamos decir. Acá está la imagen un poco del micelio, que es como esos hilos transparentes que sostienen también este sistema de vida, que va más allá de la tierra, de las raíces y de la savia y de la fotosíntesis, sino que hay una red, digamos, que sostiene todo este tejido y que es mucho más invisible y que es importante también a la hora de pensar en el desarrollo, en el florecer o en la socialidad, reconocer estos elementos más invisibles, que es un poco lo que ha venido haciendo el desarrollo humano, cuando empieza a pensarse en desarrollo humano, humano integral, humano sostenible, ha ido agregando otras dimensiones. Vamos del tiempo, creo que más o menos bien. Entonces, aquí lo que está esta nueva como corriente, la principal, digamos, promotora es la desarrollista Séverine de Neulin, es una belga que trabaja en Oxford y es directora de un Instituto de Desarrollo Humano Integral, y lo que hizo fue, siguiendo la huella de Amartya Sen y de Marta Nussbaum, agregar todo el aporte y la riqueza que trajo la Laudato Si, la encíclica, y el valor que esas comprensiones teológicas, pero también científicas que aparecen ahí, esto de que el grito de la tierra va unido al grito de los pobres y que no se pueden comprender de forma separada, ella ha profundizado y de alguna manera ha criticado este individualismo metodológico y hablando de la importancia de la dimensión relacional que tiene el desarrollo. Y eso es un poco lo que el florecimiento humano integral, al cambiar la palabra desarrollo humano integral por florecimiento, expresa o exprime de alguna manera, ¿no? De tratar de dar oportunidades para mínimos de vida, de libertades y de capacidades fundamentales, el enfoque relacional del florecimiento humano integral empieza a hablar de ecosistemas que permitan y hagan posible la vida. O sea, esta metáfora no es una metáfora, de alguna manera termina siendo algo súper concreto en nuestras vidas, porque este sistema de cuidado recíproco de una comunidad, de una familia, de viviendo acá donde vivo ahora, de la diferencia entre poder confiar o no en las instituciones, en poder abrir la puerta de tu casa y no saber a quién recibís o no, o bueno, determinado tipo de noticias o de determinadas situaciones que vivimos a diario. En algunos lugares estamos más seguros, en otros menos. En algunos lugares hay más comunidad, en otros no tanto. Nuestras instituciones o los estados, o sea, no vamos a hablar acá de las crisis políticas que estamos experimentando a nivel ni internacional ni continental, porque son muy evidentes. De todas maneras, estos entornos que eran los que garantizaban la vida y la seguridad de las personas, hoy no están logrando por distintas razones. Entonces, junto con eso y un planeta que está degradado, poder comprender estas cosas integrándolas y comprendiendo su interrelación o la relacionalidad que hay con estas dimensiones, es que podemos pensar en orientar las acciones políticas o las orientaciones hacia el desarrollo desde una manera mucho más integral, ¿no? Y evidentemente reconociendo la interdependencia de la vida en el sentido más auténtico. Aquí solamente paso revista rápidamente, o sea, un sustrato muy importante es la confianza. O sea, aquí hoy escuchaba en Colombia, donde estoy viviendo, ¿cómo era? 4 de 10 personas confían. O sea, la confianza, desconfianza es una cosa casi que endémica, pero no es una cuestión solamente de Colombia, sino que en toda América Latina. La confianza en todo sentido, confianza personal del cercano a la confianza de las instituciones. Son estadísticas muy... hay un sociólogo y historiador que es el que creó o sea, o uno de los principales promotores de la idea de capital social, que habla justamente, él estudiando los sistemas que no eran tan sanos y cómo se conectaban, también hablaba de cómo, de alguna manera, una resiliencia, una comunidad fortalecida es capaz de oponerse a todas las turbulencias que puedan emerger sociales y políticas y económicas. Pero evidentemente eso es lo que en este momento sentimos que está fragmentado, la dimensión comunitaria de nuestra existencia. La dimensión institucional, aquí también, la democracia hoy parece estar, y ya se sabe y se habla de muchas crisis y hay como autores que trabajan
todo lo que tiene que ver con el emerger de los populismos, ya sea de derecha como de izquierda, y porque se explican, de alguna manera hay un descontento muy importante, y este espacio, que para nosotros era como una especie de guardián o de alguna manera que garantizaba un cierto engranaje, hoy para nosotros no lo es. O sea, no podemos hablar de una ciudadanía y una participación plena a nivel planetario, ni local, ni nacional, ni regional. Entonces, de alguna manera, estos que vendrían a cuidar a los más frágiles hoy no están pudiendo prestarle atención prácticamente. Estoy generalizando, ¿no? Pero es para entender un poco desde dónde viene esta comprensión o esta importancia de lo integral. Después está esta parte más invisible todavía y que es más difícil de trabajar, pero que es importante, que tiene que ver con nuestra riqueza cultural, con la pluralidad y de qué manera evitar algo que estamos experimentando, que es este monólogo cultural, que al igual como que el monocultivo puede desertificar nuestra existencia. Es importante este enriquecimiento recíproco de las culturas, es como compartir nuestra identidad y de alguna manera enriquecernos de la identidad de otros. Estos relatos o estas posibilidades que nos permiten vivir juntos, de alguna manera, y poder vivir en armonía, ¿no? Es un desafío que tenemos. Y ni que hablar de la dimensión ecológica, o sea, no hay forma de pensar que en la forma que venimos teniendo la relación con la naturaleza, extractivista y muy egoísta y antropocéntrica, permita que podamos restaurar, y es un desafío de alguna manera, cuidar la vida, es un desafío que tenemos todos. Entonces, la propuesta del desarrollo del florecimiento humano integral, de alguna manera, tiene como estas maneras de mirar, ¿no? La semilla, que tiene que ver con la parte un poco más personal e interna, que se vincula también, y esto es importante, no es solamente hay como ciertas corrientes que empiezan a hablar hay en Harvard, un instituto que trabaja sobre el florecimiento humano integral, en el Instituto de Monterrey también lo hacen y desde el punto de vista económico. Eh, Hay otro grupo en Estados Unidos que también está hablando de los objetivos del desarrollo interior para decir que no solamente los de desarrollo sostenible necesitan de otros elementos más intangibles e importantes. Y en ese sentido también, entonces, la relacionalidad, el suelo, la vida comunitaria, la confianza, los vínculos, las instituciones son fundamentales para poder generar condiciones para que pueda germinar la vida. Y también, y esto es un poco más hacia la interrelación que tenemos con la naturaleza y con la vida, empezarlo desde el punto de vista más ecológico, no solamente ambiental, sino humano, cultural, social, político. Y mucho desafío porque todo esto para construir, investigar, claramente, ¿no? Y aquí ya estamos como al minuto de terminar, ¿verdad? Eh, esto es un juego, en verdad. Esto es animarse a pensar, digamos, si la teoría o este enfoque empieza a crecer. Lo que está haciendo hoy en día el florecimiento humano integral es que logra salir y ampliar esta visión de las capacidades y de la libertad y decir, es necesario fortalecer los ecosistemas relacionales, institucionales, culturales, ecológicos, para poder tener una posibilidad de vida plena y plural, ¿no? Porque hoy puede ser que algunos puedan tener un poco más de vida plena y otros que la tienen totalmente sofocada o negada. Entonces, bueno, ¿sobre qué podríamos orientar las políticas? Ahí hay algunos elementos, pero jugando en esto, hace poco me tocó hacer una evaluación de un proyecto que buscaba la autonomía de mujeres en una comuna en la periferia aquí de Medellín. Ese trabajo buscaba autonomía económica, pero buscar autonomía económica de estas mujeres no significó solamente aumentar sus capacidades de negocio o sus capacidades de conocimiento, en este caso era fortalecer algunos talleres de costura, digamos, no solamente aprender a coser, a generar un negocio, cómo se genera un plan de negocio, cuál es el punto de equilibrio, todas esas capacidades tenía este programa, pero al mismo tiempo tenía otro componente que era sociocomunitario. El sociocomunitario partía de un acompañamiento personal, psicológico, comunitario y de establecer algunos inputs que promovieran el desarrollo comunitario. Esto vendría a ser lo que uno podría llamar una política que está orientada hacia el florecimiento humano integral, porque reconoce que en estas personas y la posibilidad y la sostenibilidad de esta acción que se tuvo por un poco tiempo, el hecho de haber provocado o promovido este elemento
psicológico y comunitario, de alguna manera fortaleció a estas mujeres en su propia capacidad de reconocimiento, autoconocimiento, para poder después sostener las otras acciones en el tiempo. Había mucha dificultad de relacionamiento incluso a nivel grupal y comunitario, ¿no? Y el haber puesto el foco en esta cuestión de las relaciones entre las personas permitió que llegara medianamente a buen puerto ese proyecto. Es para dar un ejemplo concreto, ¿no? Que no precisa tanta teoría del desarrollo, pero de todas maneras es como ampliar esta visión, ¿no? De alguna manera, la teoría del desarrollo nos orientó hacia desarrollar y ampliar nuestras capacidades, y el desafío que hoy tenemos es lo vincular, la calidad de nuestras comunidades en el sentido más particular y más general, es el que va a poder generar condiciones para que podamos florecer. O sea, ninguna flor florece sola, siempre está de alguna manera conectada con la vida y con la calidad de vida y con la sanidad y con un montón de elementos que todo esto es de teoría para desarrollar, ¿no? Esto para compartirles un poco y bueno, los intereses que a uno le han llevado la vida. Muy bien, gracias, gracias Vicky. Bueno, abrimos un espacio entonces. Vicky ha puesto en discusión el modelo de desarrollo por el modelo de florecimiento. Ha mostrado mucho más esta visión de integralidad, de relacionalidad. Abierto mientras llegan algunas, si llegan preguntas, etcétera, dejo una y una pregunta para Aldo y una para Vicky, ya que tengo el micrófono. A Aldo yo le preguntaría, para profundizar un poco más en en el razonamiento que venía haciendo, la propuesta, florecer connota un fuerte proceso de autoconocimiento, pero no es un autoconocimiento que se encierra, sino tú hablaste de trascendencia, de espíritu, somos espíritus, ¿no? O seres espirituales. Hablaste de Dios, que se puede entender de tantas maneras, este misterio de la vida, que en el simbolismo de esta metáfora del florecimiento, si quisiéramos, lo podríamos utilizar como la luz, ¿no? Eh, ¿cómo Estás aquí? compartiendo pantalla ahí, Sí. Lucas. No, no, yo no estoy compartiendo. Es Ah, Marcelo bien. Lépez que está Ah, compartiendo. Si deja de compartir, ah, agradezco, porque yo no lo puedo ok. quitar. Bien. Aldo, la pregunta sería, ¿cómo ese simbolismo de la luz, ¿no? Entra en el juego del florecimiento personal y cómo eso puede ayudar a florecer a otras personas o a florecer en la comunidad en la línea de lo que decía Vicky, ¿no? Y a Vicky una pregunta que dejo es, tú hablaste de los terrenos, las raíces, en el fondo tú pusiste el simbolismo de las raíces que se interconectan, ¿no? En el fondo con otras plantas, y se da esa interrelación. Es cierto que no se florece solo, se florece juntos o son jardines, pero después es la raíz, es un tallo y es la flor. O sea, está la particularidad, la especificidad, cómo se da esa relacionalidad, ¿no? También en ese proceso, ¿no? Eh, Muy buena pregunta, Lucas. Voy a tratar de estar breve y esencial. Mm, yo sí creo que la finalidad es la apertura al otro, ¿no? El otro con y la otra, o sea, con la O pequeña, con la O grande, porque al final nosotros nos realizamos, esta eudaimonia la experimentamos siguiendo floreciendo, pero poniendo esta florescencia a disposición y al servicio, construyendo una comunidad, como decía bien también Vicky, ¿no? Pero es necesario también, al mismo tiempo, creo, esto retirarse, ¿sí? Y este momento de solitud y de silencio, porque de lo contrario estamos emergidos en un ruido, estamos nadando en un agua sin darnos cuenta del agua, ¿sí?
arriesgamos de repetir patrones y de vivir dormidos en una cierta manera, ¿no? Si uno mira a las historias de los líderes, de los grandes líderes, Winston Churchill, por ejemplo, pues las más grandes decisiones que él tomó no fue en la reunión del gabinete de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, sino que él se retiraba en su casa de campaña, ¿sí? Pintaba, y es allá, aislándose de la presión del día a día, que él lograba como escucharse a sí mismo y allá tener la claridad, la lucidez para tomar la mejor decisión posible. Si miramos a Nelson Mandela, pues ello no es que se retiró voluntariamente, pero estuvo 27 años en una celda en Sudáfrica. Y a las personas que le preguntaron cómo aguantaste 27 años en una celda, decían, yo no aguanté, yo me estaba preparando. ¿Sí? Y así podríamos ir en todos los días, hasta Steve Jobs, caminaba por Palo Alto horas solo, ¿no? Porque era el momento, además, que el practicante de la meditación Zen era en el momento en el cual tomaba como claridad. Entonces, yo creo que el servicio que nosotros podemos, para ser listos al servicio, y también para interrumpir patrones que terminan repitiendo y creando más de lo mismo, ¿no? Vi que hablaba de estos nudos, ¿no? Que somos, bueno, estos nudos hay que limpiarlos, estos nudos tienen que ser de calidad, ¿no? Eh, hay que hacer este esfuerzo, hay que hacer este ejercicio, pero es en función no es en función de mi propia bienestar en el sentido egoísta del término, ¿no? A mí me impresionaba mucho que cuando leía una de las motivaciones por las cuales esos jóvenes que después se convirtieron en los padres de la madre del desierto del tercer y cuarto siglo, una de las razones por la cual se retiraban al desierto era que estaban tan conscientes que su pensamiento estaba contaminado que querían dejar de contaminar el mundo con sus pensamientos malos, ¿sí? Entonces dice, no, mejor me retiro, me limpio, me purifico, ¿no? Y después vuelvo al mundo, pero siendo nuevo, estando despierto y consciente, ¿no? Entonces, el autoconocimiento nunca es fin a sí mismo, siempre es a servicio de algo más grande, ¿no? En ese sentido, la luz, creo, ¿no? También empieza a entrar cuando tú empiezas a limpiar el vidrio y pones el vidrio transparente, ¿no? Y la luz es importante y es esencial, solos no logramos. Yo estoy convencido de eso que, o sea, aun si en mucha psicología uno habla de la autorrealización como si tú fueras el protagonista único de esta autorrealización, eh, desde mi experiencia, por lo menos, te puedo decir que no. O sea, por cuánto tú te esfuerzas, por cuánto tú le metes voluntad, inteligencias, estudias y dele, si no hay esta apertura al sol, no, se queda un trabajo incompleto, ¿no? Bien, gracias Aldo. Me viene la metáfora usando el ecosistema. Hay que cuidar el ecosistema interior para aportar Sí. al ecosistema más global. Y el global afecta, un ecosistema sano global ayudará o no ayudará a ese ecosistema, pero son interconexiones o relacionalidad, para decirlo en los términos de Vicky, de ecosistemas, ¿no? En el fondo, el ecosistema en el cual vivimos, los resultados que vemos son un reflejo de nuestro estado interior. Sí, Entonces, si algo no nos gusta afuera, habrá que recalibrar el, dentro. el mapa mental, el modelo mental, el nudo. Bien, Vicky, la palabra a ti. Solo para ver si entendí bien la pregunta, la repito. De alguna manera yo estuve tratando de contarles un poco como esta interconexión o esta interdependencia, ¿no? Esta interdependencia de qué manera se relaciona con todo esto que acaba de compartir Aldo prácticamente. ¿Entendí bien? Sí, sí, sí. De alguna manera, esto es como el huevo y la gallina en el sentido de que qué genera qué, ¿no? O sea, o sea, no podemos llegar hasta la historia de cómo nacimos como humanidad. Pero sí es cierto que intentando balbucear algo claramente, porque estamos hablando
de una comprensión o de un paradigma o de un enfoque, es reconocer todas estas dimensiones. Así como estamos tratando de reconocer nuestras dimensiones interiores en ese sentido que contaba Aldo, ahí está lo político, está lo económico, nuestra forma de avidez. La naturaleza también, hay ecosistemas más equilibrados y otros que son más desequilibrados, o podemos hacer desaparecer ecosistemas o podemos regenerarlos. Eso también depende de la calidad del suelo y también de cómo se cultiva, o sea, están muy interconectados, o sea, es casi que volvería a repetir lo que dijo Aldo, pero que depende de eso la calidad del ambiente, o sea, lo que cuidamos nosotros y lo que nos cuida está muy relacionado, por eso es que no se puede, y se empezó a entender y se empieza a entender que el desarrollo es inconcebible sin tener en cuenta la dimensión espiritual. No es que ahora va a ser una política pública que todos vayamos a un templo o algo por el estilo, pero sí reconocer que esa dimensión es muy importante para el sentido y para la posibilidad de una persona de ser en comunidad y eso va cuidado y estimulado. O sea, en un mundo en el que estamos hoy, yo hoy pensaba, estaba en nuestro espacio que tenía que ver con ayuda humanitaria, ¿no? Entonces pensaba, la educación ahora, ¿cómo tendría que ser? Hoy, antes, cuando yo era pequeña, nos concientizaban de que el ambiente estaba en crisis y que había que cuidar el planeta. Y eso a mí me quedó como algo. Hoy en día tendríamos que formar a la humanidad, a todas esas dimensiones tan importantes, como el convivir, aprender a reconocer el otro. Parte de la educación, un programa educativo, si no tiene estos elementos, difícilmente pueda tener personas que puedan cuidar o cultivar un ecosistema más saludable. Hasta ahí me animo Muy bien, gracias. a balbucear. Sí, sí, aquí estamos abriendo espacios y evidenciando elementos. Hay una pregunta, También se la dando ideas para dejo, sí, investigar. sí, se la Ideas para dejo a los investigar hay un dos. montón acá. Hay una pregunta muy interesante que creo que es la que nos dará el tiempo un poco más. Hablando de desarrollo, ¿cómo incidirán las tecnologías o hablando de florecimiento en el mismo de cara a la inteligencia artificial, la robótica y la ética? Tomando en cuenta cada uno de estos, implicará una ruptura en los modelos de producción, de trabajo. Bien, esta es la pregunta que está de Ángel ahí escrito. Inteligencia artificial, tecnología y florecimiento. ¿Qué se animan a a incursionar allí que no salió en sus exposiciones y que puede ser interesante? ¿La inteligencia artificial puede florecer o no puede florecer? Me viene así como pregunta muy, ¿no? Me atrevo a decir algo. Yo, yo no creo que el desafío en sí mismo sea la inteligencia artificial o lo que se viene, la nanotecnología, las computadora cuántica, todo eso. El gran tema, el gran desafío para nosotros en términos de ser humano es la velocidad con la cual eso se está desarrollando. Porque la velocidad con la cual está evolucionando y progresando la tecnología es súper más rápida que la posibilidad del desarrollo de la conciencia humana. ¿Sí? Entonces, en realidad vamos a tener un bache siempre más amplio entre donde nosotros llegamos como conciencia humana y la inteligencia artificial por el factor velocidad. Y eso va a ser un desafío muy grande. Seguramente la inteligencia artificial, y pienso que de alguna forma ya está pasando, piensa mejor que nosotros. Entonces, si uno piensa a Descartes que decía, pienso, entonces soy, bueno, si ya yo no soy el mejor ser pensante, entonces ¿quién soy? ¿Qué queda del ser humano? Y fue interesante cuando hubo en el Vaticano hace un mes más o menos la presentación de la encíclica del Papa, que no es sobre la inteligencia artificial, sino que es sobre la humanidad en la era de la inteligencia artificial. Era muy interesante escuchar el cofundador de Anthropic diciendo, hey, están pasando cosas que nosotros ya no logramos identificar. O sea, hay reacciones, hasta emociones que no sabemos desde dónde llegan, ¿sí? Entonces, ese es el desafío, es la velocidad. ¿Cuál es? Pero no es para dejarnos como paralizar por el pánico o por el miedo. Yo creo que
El tema es entonces qué desarrollo humano necesitamos en esta era, ¿no? Reconociendo también que hasta el momento, por ahora, una máquina no ha logrado a encontrar la sabiduría en el dolor, ¿no? O la fidelidad en el amor. Son dimensiones, creo, humanas que todavía son peculiar de nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que profundizar siempre más qué es lo humano del humano nos va a guiar y ayudar a convivir con un progreso que, no, que es una realidad. No se trata de condenarlo, de evitarlo, pero se trata sí de volvernos siempre más conscientes, porque si no, pasa lo que Elon Musk decía hace muchos años, que la relación que hoy tenemos nosotros con las máquinas es la misma que los chimpancés tienen hoy con nosotros, ¿no? Entonces, pero el desarrollo de la conciencia humana es nuestro desafío y nuestra prioridad, creo yo. Gracias, Aldo. Vicky, Aquí me anima a explorar menos, o sea, porque son más como este razonamiento que yo hacía recién sobre el tema de la educación tenía que ver con eso, pensando en todos los efectos que la inteligencia artificial viene demostrando y todos los avances y todo el tiempo que viene ahorrando, y al mismo tiempo todo el tiempo que el celular nos viene sosteniendo como en presencia, ¿no? Y todas las emociones nuestras, de qué manera se conecta ese aparato para que estemos el máximo tiempo posible ahí. Creo que sigue siendo el mismo desafío que tenían en la época industrial cuando se hablaba de la enajenación o sea, hay como distintas formas de poder evitar la cotidianidad y uno puede como querer formar o no. Me gustaba esta pregunta que hacía un poco Verónica, la leía ahí en el chat. O sea, esta posibilidad de no perder el contacto humano, de, no sé, de acercarse, de con una llamada. Hay un montón de cosas que permiten y nos ayudan a nosotros a como contrarrestar eso. De alguna manera, nosotros superamos algunos avances tecnológicos que fueron muy significativos y que aceleraron muchas cosas, y este avance también. Y este avance pone en jaque otras cosas que no pusieron en jaque esas tecnologías. Pero de todas maneras, me parecía muy interesante esta invitación que hace el Papa en esta encíclica que todavía toca estudiar o explorar, pero de todas maneras es de algo que deshumaniza, se contrarresta con más humanidad. Y más humanidad o más florecer tiene que ver con el sentido comunitario, lo entendimos recién, nadie florece solo. Entonces, preguntarnos por eso, más que el terror a lo que pueda traer, es cultivar espacios. Algunos autores hablaban de islas de coherencia o espacios de islas de fraternidad o espacios que permitan, de alguna manera, conservar eso, como han hecho otras comunidades y como hay otras culturas que han logrado sostenerse a lo largo de los siglos a pesar de todos los aplastamientos que han tenido. O sea, no es imposible, pero sí es una seria responsabilidad, sobre todo de la conciencia personal y colectiva, de que esto tiene una incidencia y es importante documentarse, investigar, formarse y cultivar también esa sanidad, digamos, ¿no? Porque lo hacemos todos, de alguna manera, todos estamos en ese mismo riesgo. No podemos decir que estamos fuera de lo que está sucediendo. A mí me pasa con el trabajo. La inteligencia artificial me acelera un montón, pero yo no quiero desaparecer de esa producción. O sea, preparando esta presentación me dice ayudar claramente, pero de todas maneras, estas preguntas, esta experiencia, este estudio, esta experiencia personal que uno tiene con un montón de cosas es la que permite y alimenta esa interacción. Si yo le pongo otras cosas, otras tonterías, también puede desarrollar otro tipo de pensamiento. O sea, todo buen uso genera bienestar. El mal uso, bien. Gracias, gracias Vicky, gracias Aldo. Yo seguiría, hay más preguntas, pero quiero estar en los tiempos porque en eso soy un poco, por respeto también a los compromisos de ustedes. Bien, yo me voy a dar 2, 3 minutos simplemente, o sea, no voy a hacer un resumen de lo que han expuesto ni Aldo ni Vicky, simplemente creo que muchos de estos elementos están en este programa de Florecer, desde Florecimiento Humano Integral y Sabidurías de Vida del Instituto Universitario Sofía, y que brevemente quisiera presentar algo como para dejar el interés de profundizar. Tendremos otros webinars para ir profundizando el tema.
Voy a compartir la pantalla velozmente. Creo que ahí lo ven. Este es el folleto. Ahí tienen el link ustedes del folleto del programa Florecer, por si quieren descargarlo, ver y etcétera. Justamente es un camino. Florecer son 4 etapas, no voy a hacer toda la explicación, donde se empieza desde la semilla que tiene que abrirse, dejar de estar cerrada y abrirse a la humedad y echar raíz y brote, germinar, ¿no? Desde dentro, con la luz y con la fuerza que viene del espíritu, que no tiene que ser confesionalmente Dios, sino para muchos puede ser una búsqueda trascendente distinta y se contempla eso. Este conocimiento integral para conectarnos, en este caso en la fase uno es conectarnos con somos cuerpo, somos conciencia y somos espíritu. Y desde ahí poder en un segundo momento, después que echamos raíz y brote, enraizarnos, iluminarnos, etcétera. Voy a ir sobre la metodología. Bueno, el contenido, brevemente lo dejo aquí solo para que lo vean. Son estos grandes 3 momentos, ¿no? La activación de la semilla, el cuerpo como un vínculo con el cosmos. No podemos hablar de un florecimiento, sino justamente el desarrollo humano tiende a olvidarse esa corporalidad, ese terreno, eso que somos, ¿no? Somos seres espirituales, pero en cuerpos, sin duda. El brote de la semilla es todo el tema de la conciencia. Tenemos pensamiento, tenemos conocimiento, tenemos lenguaje y eso a veces nos juega en contra y a veces a favor de ese crecimiento, pero también tenemos una dimensión vital, la linfa, que es lo sagrado que nos abre, el amor, la belleza, la verdad, no necesariamente la confesionalidad. Bien, eso es la propuesta que hace Sofía en esta fase uno con profesores bastante jóvenes que trabajan los temas. Y la metodología, hay una combinación de una metodología muy global, consideramos, desde clases sincrónicas, 3 masterclasses o clases magistrales que habrá, a clases asincrónicas, una ejercitación para profundizar en ese contenido, que no solo quede como una linda charla de 20 minutos o una hora como ahora, sino ejercitación para conectar con el cuerpo, para revisar los pensamientos y la lógica de nuestros pensamientos, como decía Aldo, para abrirnos a los grandes valores de la trascendencia humana, una bitácora personal que será respondida de manera personalizada también, una dinámica artística de introspección también, como otro lenguaje y otro registro, este seguimiento personalizado de cada uno a través de esas ejercitaciones y comunidades sincrónicas para compartir el proceso. O sea, algo bastante integral como propuesta. Bien, eso, simplemente como para dejar que vayan profundizando, concluyo todo esto por una suma bastante económica de 115, que es una promoción hasta fin de mes, después irá subiendo el precio. Em, Volvemos a lo que iniciamos, ¿no? El huevo, la gallina, la interioridad, la socialidad. A mí lo que me queda es, somos un gran ecosistema, el planeta, con ecosistemas más sociales y ecosistemas más personales y el interior. Y cuando se afecta a uno, se interrelaciona el otro ecosistema, ¿no? Por lo tanto, podemos empezar desde un lugar o empezar desde el otro, pero la transformación tiene que ser una transformación integral. O sea, estamos en una época que basta de estas dicotomías o dentro o fuera, o lo social o lo personal, sino lo relacional y esa relacionalidad y en ese cuidado del ecosistema. Si yo florezco, voy a ayudar a que el otro florezca también automáticamente, ¿no? Si yo echo más raíces, con mis raíces puedo alimentar a otros. El otro con sus raíces y mejorando el terreno me ayuda a mí a florecer mejor, ¿no? Eh, y el trabajo de los insectos y las abejas, de la polinización, etcétera. Si yo soy una flor que tiene, bueno, ayudaré a otros a florecer también, ¿no? Y salir de ciertas dicotomías. Eso es con lo que me quedo yo. Agradezco nuevamente a Vicky y a Aldo y si están atentos a cómo llegó la información de estos, habrá otros eventos. Le dejo 1 minuto y 1 minuto a Vicky y Aldo para que digan algo de cierre, para que no sea yo el que cierre, sino ellos. Gracias. Vicky.
Gracias Lucas, gracias a quienes han trabajado, impulsado también generar un espacio así. Me acuerdo que cuando conversábamos con Lucas sobre esta propuesta, era como expresar algo que como humanidad nos preguntamos, o sea, estas crisis generan preguntas y nos movilizan adentro y también la realidad afuera nos interpela, ¿no? Entonces, poder generar un espacio que interactúe un poco con esa dimensión personal de autoconocimiento y de florecer personal, pero que eso también esté unido a lo comunitario, me parece muy valioso y a mí me da mucha alegría poder ser parte de alguna manera de este proceso y poder estimular y que nos estimulemos en este sentido. Nosotros también acá en Colombia o en 213, que es donde nos conocemos y también participamos en espacios comunes con Aldo, el hecho de generar espacios colectivos, de escucharnos, de reconocernos, son muy importantes, pero para eso se requiere mucha interioridad para poder escuchar lo que no nos gusta escuchar o lo que nos tiene muy polarizado. Entonces, un espacio así, sí. Hay que explorarlo todavía mucho más qué impacto pueda tener. Eso. No, muchísimas Gracias. gracias. Siento mucha gratitud por esta oportunidad. Yo creo que no hay fórmulas, ¿no? Estamos también en una época completamente nueva en la historia de la humanidad. Lo hablamos en términos de la irrupción de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, no hay respuesta. Quizás nos podemos concentrar en hacer buenas preguntas y el camino es juntos, ¿no? Es un descubrimiento. Yo pienso que es algo también muy bonito en ese sentido y siento que podemos alimentar espacios y conversaciones generativas en este sentido, ¿no? Y que desde allá nos vamos compartiendo experiencia, conocimiento, luces, oscuridades y todo se vuelve quizás más fácil y también más divertido, ¿no? En este sentido. Me permito de compartirles para una... Yo publico una newsletter cada domingo que un poco se llama la Bitácora Interior, donde un poco hablo de esos temas. Lo pongo allá en el chat. Si alguien quiere suscribirse, es gratuito con todo el gusto, pero eh, muchísimas gracias por esta oportunidad, porque también me permitió de sentarme y hacer síntesis, ¿no? Entonces fue un buen momento para mí también en ese sentido. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Y nos vamos, coloco simplemente la canción con la cual iniciamos, si alguien quiere darse el momento de recoger lo que hemos dialogado, etcétera. Luego cerramos la sesión. Agradecemos, pido disculpas a las preguntas que llegaron, que no dio el tiempo, pero creo importante mantenernos también en el espacio. Así que, bien. No,